Informasol, emprendergizando la información. Capítulo 28, temporada 1. El peligro de medir erróneamente la corriente en sistemas solares. 19 de enero 2021. Patrocinado por Impulsomex. Bienvenidos al webinar orientado a emprendedores en energía, ya sea convencional o renovable, donde buscaremos informarte de las noticias nacionales e internacionales relacionadas al ámbito energético, así como capacitarte para que estés a la vanguardia. Si te gusta este webinar, te invitamos a suscribirte y compartirlo con tus amigos, colegas, clientes y empleados, para hacer crecer juntos tu empresa. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Y ahora, las noticias de la semana. Tesla lanza su propio inversor solar. El nuevo inversor de Tesla convierte la corriente continua en electricidad de corriente alterna para el consumo doméstico, con conectividad de red Wi-Fi y Ethernet. Tesla ofrece varios tamaños diferentes para que sus clientes puedan tener sus sistemas bien escalados. La ventaja de que Tesla ofrezca ahora su propio inversor significa que toda la instalación funcionará con productos de Tesla. Más de 90 empresas instan al gobierno de Japón a duplicar objetivo de energías renovables para 2030. Más de 90 empresas japonesas como Sony, Panasonic, Nissan o Toshiba instaron al gobierno nipón a duplicar su objetivo en materia de energías renovables para 2030. Agrupadas en un colectivo llamado Iniciativa de Japón por el Clima, las 92 compañías proponen que entre el 40% y el 50% de la electricidad producida en el país en 2030 provenga de energías renovables. Japón inyectó $16.500 millones en el desarrollo de energías sostenibles en 2019, lo que lo convirtió en el cuarto inversor mundial en ese sector, por detrás de China, Estados Unidos y la Unión Europea, según un informe de Naciones Unidas publicado en 2020. Estados Unidos reclama discriminación energética de México. En una carta fechada el 11 de enero de 2021, la administración saliente de Estados Unidos reclama nuevamente las acciones regulatorias del gobierno de México que frenan las inversiones privadas en energía, dañan el clima de inversiones y favorecen a las compañías estatales de energía, mencionando que es preocupante con respecto a los compromisos de México bajo el TEMEC. ¡Listo! Estás actualizado en noticias. Antes de iniciar, te recordamos que tendremos cursos en las siguientes fechas 2021. Sistemas interconectados. Lázaro Cárdenas, 22 al 23 de enero. Manzanillo, 29 al 30 de enero. San Luis Potosí, 5 al 6 de febrero. León, Guanajuato, 12 al 13 de febrero. Cuernavaca, 19 al 20 de febrero. Querétaro, 26 al 27 de febrero. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. 351-224-3939. Iniciamos el webinar conducido por el ingeniero Alfonso Gómez Alemán, consultor en sistemas fotovoltaicos multidisciplinario. Muy buenas tardes tengan todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco. Hoy vamos a tratar un tema que refuerza los temas anteriores de la ley de Joule, de la ley de Watt, el peligro de medir erróneamente la corriente en sistemas solares. Pues vamos a revisar lo importante que es el conocer nuestros conductores eléctricos, porque sabemos que si en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforman en calor debido al choque que sufren con las moléculas del conductor por el que circulan, elevando así la temperatura del mismo. Sabemos todos que la resistencia es la oposición de un elemento al paso de los electrones por el mismo. Entonces, lógicamente, cuanto mayor sea la resistencia, mayor será el número de obstáculos que se presenten en el camino del electrón. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Como generador del flujo eléctrico, el panel genera calor. Se eleva la temperatura si existe una mala instalación. Se crean puntos calientes por una unión mecánica inadecuada con puntos conectados a dispositivos como fusibles o interruptores o algún otro elemento eléctrico mal calculado
o se genera como consecuencia de los falsos contactos por cables flojos, por la acción de las corrientes de sobrecarga y cortocircuito. Los puntos calientes entonces son áreas de temperatura elevada. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Estos puntos calientes afectan solo una zona desde el panel solar. Van quemando el cable eléctrico y si no nos damos cuenta, pues va a llegar hasta los dispositivos. No es interesante que sean supresores de pico, porque se reduce mucho la eficiencia del control de la temperatura por los equipos. Hay una menor potencia de salida y una aceleración de la degradación de los materiales en el área afectada por la temperatura elevada. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Los paneles solares generan energía y los puntos calientes pueden surgir cuando una serie de causas, entre ellas está el cálculo inadecuado del calibre de cable, produce entonces un sobrecalentamiento que lleva a incendiar hasta los dispositivos de protección. Los puntos calientes son generalmente inestables y por lo general se intensifican hasta que el rendimiento total del panel acaba por verse anulado. El diseño inadecuado del calibre del cable por donde pasa el flujo eléctrico hace que aumente la resistividad cuando la intensidad eléctrica sobrellena con su flujo dichos cables y componentes eléctricos, incrementando así la temperatura por la sobrecarga y se puede generar un incendio. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Un paso importante antes de iniciar una exitosa instalación fotovoltaica y prevenir incendios, pues es realizar pruebas y verificación de tensión y corriente en los paneles solares, en los dispositivos de protección y en los cables solares. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y esto entonces incluye el control de la tensión o voltaje de circuito abierto de un panel, el control de la corriente o del flujo de corriente a través de la intensidad de cortocircuito de cada módulo de un proyecto antes de que se monte. Eso es algo muy importante. Y eso nos hace recordar que si queremos cuidar que no se incremente la resistencia, que se eliminen los incendios, es importantísimo aplicar la forma y la fórmula básica de seguridad para los cables eléctricos y para los dispositivos. Y la fórmula básica es que cuando manejamos corriente directa, esa corriente directa, el valor de la misma que está registrada en las fichas de los paneles solares, será necesario incrementarles un 25% para poder instalar cables adecuados, cables que tengan la holgura necesaria hasta el 25% para evitar resistencias, sobrecalentamientos y que siempre cuide el flujo eléctrico hacia adelante, que pasaría igual con los dispositivos como son los desconectadores, como son los supresores de pico, como son las térmicas. Si nos aseguramos que esos elementos más el cable realmente están calculados con un incremento del 25%, vamos a tener la seguridad que nunca se calentarán por lo mismo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, un paso importante antes de iniciar una exitosa instalación fotovoltaica es conveniente dimensionar adecuadamente la capacidad de la corriente directa que va a pasar por cables y dispositivos. Y esa capacidad, como estamos diciendo, vamos a considerar nosotros la corriente de cortocircuito más el 25%, cuando tenemos paneles en serie y que su suma de tensión no supera los 500 voltios. Y sucede igual
cuando sobrepasa los 500 pero que no llega a los 1000 voltios, la fórmula sigue siendo la misma. La corriente de cortocircuito más el 25%, o sea, multiplicar por 1.25. Y cuando ya esa corriente directa la transformamos en el inversor a corriente alterna, el cálculo de los cables debidamente holgados y también de sus térmicas será igual al flujo de corriente que sale del inversor de corriente alterna, sumándole el 25%, es decir, por el 1.25, y con un voltaje ya sea de 127, de 220 o de 440 según la capacidad del inversor y de la carga misma. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, esto incluye el control de la tensión o voltaje en circuito abierto y la corriente de cortocircuito de cada módulo del proyecto antes de que lo montemos. Así que es importante medir el voltaje y la corriente del módulo solar, y esto va a depender, pues, lógicamente del tipo de instrumento que utilicemos para garantizar valores adecuados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y los valores adecuados va a depender si es que vamos a medir corriente directa o corriente alterna. Si en el sistema fotovoltaico manejamos nosotros dos tipos de corriente, que es la corriente continua y la corriente alterna. Y la diferencia entre ambas es cómo se mueven los electrones dentro del material. Ponemos la siguiente diapositiva. Ya que sabemos con la gráfica de la parte derecha inferior que la corriente directa, pues lógicamente es directamente proporcional a la irradiación en el módulo, y que nos llegan a pegar las sombras o la niebla nos puede afectar, reduciendo un poco el flujo de corriente. Y eso toma en cuenta que cuando hay una máxima irradiancia, pues la corriente sube hasta su valor pico, es decir, a un valor similar a la corriente del cortocircuito, y por eso es importante tomar en cuenta el valor de la corriente de cortocircuito para poder trabajarla adecuadamente. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Y por lo tanto, pues el panel solar, que sabemos que es un generador de corriente directa, si está en WhatsApp le vamos a dar un clic, una entrada, por favor. Si está en WhatsApp, perdón, si la tenemos en PowerPoint, Oscar, le damos un otro clic, por favor. Ok, listo. Entonces, la corriente continua, sabemos, se va moviendo en un solo sentido, y ese solo sentido nos está indicando que esta corriente pues está siendo producida por los paneles solares con la irradiancia de la luz del sol. Es el flujo eléctrico que se da por medio de un conductor, donde lo podemos medir entre dos puntos que poseen diferencia de potencial, donde las cargas eléctricas van a estar circulando siempre en la misma dirección. La corriente continua entonces no tiene ningún tipo de frecuencia. Este tipo de corriente no varía su valor de forma constante, y cuando se transforma pues únicamente cambia el valor de la tensión sin cambiar la propia corriente, y al cambiar el valor de la tensión por uno que puede aumentar o reducirse, se realiza por medio de campos magnéticos que son generados en bobinas y núcleos dentro del propio inversor. Entonces la corriente directa pues lo consideramos como un flujo eléctrico que se mantiene constante, no hay cambios en el voltaje, y la diferencia que tenemos con la corriente alterna es que no tiene que ver mucho con las características del flujo eléctrico, sino con las aplicaciones de cada uno de ellos que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y entonces conducir la corriente directa en un cable, pues es importante saber que esa corriente, al tener un mismo sentido,
no es peligrosa a excepción de que manejemos altas o muy altas tensiones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces la corriente alterna que se genera, valga la redundancia, por un generador, y en el caso de los inversores por un transformador electrónico, pues esta corriente alterna es una forma distinta de producir electricidad con los paneles solares, ya que esta corriente alterna es un flujo de carga que sí va variando de dirección con cambios de voltaje y corriente. Así que la corriente alterna es aquella corriente eléctrica en la que la magnitud o valor del voltaje y el sentido se alternan en un periodo de tiempo determinado. Sabemos que existen diferentes tipos de corriente alterna, siendo la más común la forma senoidal o la más utilizada, aunque también podemos encontrar corrientes alternas en forma triangular, cuadrada, entre otras. Y en muchos países, como en México, la corriente alterna que llega a nuestros hogares y a la industria va cambiando su polaridad 60 veces por segundo, es decir, 60 Hz, a diferencia de la corriente directa o corriente continua. Entonces, guardar la corriente alterna o manejar la corriente alterna a través de conductores o de dispositivos, ahí ya vamos a tener una variante, y la variante es la tensión que está cambiando constantemente. Sin embargo, aplicar las fórmulas de la capacidad de la corriente alterna en intensidad multiplicada con un 1.25, que es sumarle el 25% de capacidad, nos sigue sirviendo para cuidar que nuestros cables, nuestros dispositivos no se calienten. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva nosotros estamos recordando que para hacer ese control en ese cálculo y evitar problemas fuertes a nuestros sistemas solares, pues no hay más que estar midiendo adecuadamente lo que fue calculado. Y estar midiendo lo que fue calculado, pues no es más que utilizar un equipo correcto y adecuado, como son los multímetros. Los multímetros más recomendados son multímetros que cuenten con mediciones en corriente directa y en corriente alterna, y que esas mediciones se encuentren para los parámetros de voltaje y de amperaje, para poder así verificar con más exactitud la corriente de cortocircuito o la corriente de máxima potencia, el voltaje en circuito abierto o el voltaje de máxima potencia. Y lo que queremos es obtener lecturas confiables con las mediciones que hagamos de estos equipos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya que los multímetros con los que realizamos estas medidas deben de contar a la fecha con un gancho para facilitar la medición del flujo de corriente e insisto en valores de corriente directa y corriente alterna. De esa manera podemos medir el amperaje o intensidad de corriente tanto en la corriente directa, que diga corriente directa, como en la corriente alterna, así como el voltaje o caída de tensión que hagamos en voltaje de circuito abierto que en voltaje de máxima potencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, y con esta diapositiva nos estamos dando cuenta que para garantizar una buena medición en la corriente y evitar problemas en el futuro de incendio, pues estos multímetros deberán estar debidamente calibrados. Además de calibrados, deberán de tener implementado el RMS. El RMS pues es un elemento que nos garantiza que estamos tomando o midiendo valores verdaderos de las mediciones de tensión o de corriente.
Y de esa manera estamos haciendo una instalación que va a estar muy segura y va a evitar problemas en el futuro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nos damos cuenta entonces que estos multímetros, que si los usamos como amperímetros, es saber utilizar el gancho para medir esos flujos de corriente, y que el cable por donde pasa la corriente pues va a estar en el centro del mismo gancho. Y recuerden que si nos sale negativo, porque en el caso de los paneles, como nos están entregando los paneles con dos cables negros, si no nos damos cuenta dónde está el polo positivo o el negativo y tomamos la medición del flujo de corriente en uno de los cables, en este caso el negativo, pues va a aparecer el valor negativo, porque es la forma en cómo sale la corriente. Lo mejor es tomarlo del lado del polo positivo para que el valor aparezca positivo, y de esa manera nos estamos asegurando que con estas terminales estamos midiendo adecuadamente las corrientes. Si se fijan ustedes en ese multímetro, la medición del amperaje es para corriente directa y para corriente alterna. Y dijimos que en la medición de la corriente directa deberá de ser la corriente de cortocircuito, y también la medición de la corriente de máxima potencia, así como sus voltajes de circuito abierto y de cortocircuito. Pasamos a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva estamos viendo nosotros cómo está identificado el parámetro de medición de amperaje, que puede ser tanto amperaje en voltaje de corriente alterna como en voltaje de corriente directa, y movemos nuestro disco cuando vamos a checar así la corriente en corriente directa que en corriente alterna. Para eso, cuando compremos un equipo de estas características, esos valores debe de tener, que sea para medir amperaje en corriente directa y en corriente alterna. Pasamos a la siguiente diapositiva, y en esta siguiente diapositiva pues nos damos cuenta cómo hay que preparar la medición, en este caso de los flujos de corriente que vienen de los paneles, van a venir hacia un microinversor en este caso, y tenemos que asegurarnos el flujo de corriente que sale del panel solar, que va hacia el microinversor. Pasamos hacia la siguiente diapositiva, y aquí tenemos nosotros otra medición en la siguiente diapositiva, donde ahora podemos utilizar un gancho de amperímetro que nos ayuda a tener seguridad cuando no queremos acercarnos a medir desde cerca como tal los flujos de corriente, y ahí estamos midiendo los flujos de corriente directa que salen de una rama o de una serie con este tipo de equipos, y de esa manera estamos viendo si realmente con ese valor podemos calcular los dispositivos que irán en los elementos de desconexión. Pasamos a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva estamos viendo ahora nosotros la medición de la corriente alterna. Es muy importante en todos los casos garantizar el cuidado de nuestra persona utilizando guantes de carnaza, guantes dieléctricos, para evitar un posible accidente. En el caso de esta diapositiva, pues nos damos cuenta que una vez que tenemos los elementos de seguridad, fácilmente podemos utilizar nuestro amperímetro del multímetro propio para medir la corriente en corriente alterna, ahí tenemos un trifásico, o para medir la salida de la corriente de las térmicas en un edificio con varios circuitos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque lo que queremos es prevenir, es evitar que al medir erróneamente pudieran suceder peligros de incendio, y lo que queremos es prevenir precisamente estos incendios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva
vemos a otra persona cómo sigue verificando ahora las tensiones, pero utilizando su equipo de seguridad, es decir, sus guantes dieléctricos, y de alguna manera él está verificando que la corriente alterna con la cual nos conectamos en nuestro sistema solar está cumpliendo y está siendo balanceada, al igual que la corriente alterna que sale de nuestro inversor. Pasamos a la siguiente diapositiva, y en esta diapositiva vemos nosotros como otra forma de estar midiendo el voltaje de corriente alterna, donde ya nos conectamos, ya pusimos ahí una térmica y nos da 228.9, seguramente igual que la regleta de los demás dispositivos, de los demás térmicos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, y en esta otra diapositiva queremos cerrar este pequeño comentario con la palabra suerte. A todos ustedes les deseo mucha suerte. Es decir, les deseo que sigan aprendiendo el saber. Les deseo que sigan utilizando adecuadamente los equipos de protección y los equipos eléctricos de medición correctos. Les deseo suerte efectivamente para que sus recursos siempre tengan éxito. Y con eso pues terminamos de qué manera podemos prevenir el peligro al medir erróneamente la corriente en sistemas solares. Y pues dejamos la palabra a Impulsomex de Zamora con Oscar. Adelante. Perfecto, impulsores. Hemos finalizado la sesión con el ingeniero para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Pero antes te volvemos a recordar los cursos que tendremos próximamente. Sistemas interconectados. Lázaro Cárdenas, 22 al 23 de enero. Manzanillo, 29 al 30 de enero. San Luis Potosí, 5 al 6 de febrero. León, Guanajuato, 12 al 13 de febrero. Cuernavaca, 19 al 20 de febrero. Querétaro, 26 al 27 de febrero. Para mayores informes, comunícate a nuestro WhatsApp 351-224-3939. 351-224-3939. Y ahora sí, comienza la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, buenas tardes. Espero que todos estén bien y hayan pasado felices fiestas. Ingeniero, yo nada más tengo una pregunta. Por ahí me han comentado que los flamazos que se ocasionan por las corrientes que no están bien conectadas, o cuando se abre un circuito de corriente directa, la corriente que fluye al abrir el circuito es mucho más grande que en corriente alterna. No sé si usted nos pueda, o a mí me pueda aclarar este detalle. Gracias. Ok, sí, para eso hay que recordar cuál es la diferencia entre las dos corrientes. La corriente directa es un flujo eléctrico que se mantiene constante, no tiene cambios de voltaje. Así que cuando tenemos un cortocircuito con corriente directa, el flamazo se ve muy grande, ya que la tensión que sea muy elevada empuja a esos electrones y genera mucho calor, y por eso es que se ve como muy aparatoso le voy a llamar el fuego o la explosión. En cambio, la corriente alterna, como tiene dirección bidireccional, o sea, va hacia adelante, va hacia atrás, oscila entre los polos positivo y negativo, por así decirlo, en una fracción de tiempo. Cuando en un cable con corriente alterna hacemos un cortocircuito, el flamazo es menor debido al tipo de conducción de la propia corriente, al ser bidireccional. Esa es la diferencia. Se oye a todos y felicidades. Un día más de vida. Mi duda es sobre cuando ya metes el inversor a la corriente, porque a veces los voltajes están más bajos en los paneles o más bajos en la corriente alterna, y cómo es que se logra normatizar, porque a veces
siento como que hay un descontrol, pero no sé a qué se deba, nunca me lo he explicado, pero ya se normaliza ya trabajando. ¿A qué se debe eso? Generalmente todos los inversores de cualquier marca que estén debidamente certificados, ahora en sus fichas técnicas está apareciendo que la alimentación de la corriente directa por los paneles solares puede llegar a superar entre un 5 y un 10% de su capacidad de admisión, o sea, sobresaturarlos. ¿Cuál es la razón? Hacer que trabaje el transformador electrónico como con mayor capacidad por las variaciones que hay en el ambiente, la intermitencia, y de esa manera el transformador trabajar adecuadamente para lograr una corriente alterna constante, siempre y cuando le vaya a llamar la potencia con que el voltaje llega al transformador dentro del inversor, y de esa manera la corriente alterna posiblemente no tenga tanta variación ni se caiga tanto. Entonces la forma es saturando la capacidad de la tensión a la entrada de la corriente alterna con los paneles. Si calculamos 10, a lo mejor le ponemos 11, hay que ver si cumple requisitos, aunque esté por arriba. La tensión, lo que debe de cubrir de requisitos es el flujo de corriente. De esa manera se puede solucionar una parte. Sí, pues esa era mi duda, porque sí hay descompensación en las dos cosas, en la alterna y en la directa. Y a pesar de que a veces viene un poquito más alto la de los paneles, se siente la variación. Pues sí, hay que estar al pendiente, dándole la máxima atención a la entrada del inversor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor Camacho de Guadalajara, Héctor Aquiles. Felicidades, buen día para todos. Mi pregunta es ingeniero, sobre la corriente de cortocircuito en los paneles. Tenemos nosotros la especificación en los paneles de la corriente de cortocircuito, pero ya cuando estamos con un cliente, ¿es necesario provocar el corto y medir la corriente en el panel? Y tiene que ser y si fuera necesario, tiene que ser en cada panel o en todo el arreglo, o simplemente no es necesario, nada más tomar el cálculo de corriente de cortocircuito. Yo recomiendo que en clientes domésticos no hagamos físicamente la prueba de cortocircuito, solamente tomar el valor de la misma de la ficha técnica. La prueba de cortocircuito la hacemos nosotros en los talleres de capacitación, solamente para que se den cuenta lo que realmente genera un panel solar. Sin embargo, si ustedes están en una media tensión o en un parque solar, al azar es bueno sí hacer el cortocircuito en el panel, pero al azar, no en todos. Eso es lo que yo recomiendo. Ok, muchas gracias. Sí, esa era la pregunta, ingeniero. Muchas gracias. Ok, bueno, pues hemos terminado nuestro webinar del día de hoy, reforzando entonces que es fundamental el saber calcular, el hacerlo más que saber, el hacer el cálculo correcto del flujo de corriente que pase por cables, que pase por dispositivos y que no tengamos la oportunidad de un incendio por sobrecalentamiento. Creo que con ese mensaje nos vamos el día de hoy y que tengan muy buenas tardes. Hasta pronto. Hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos tu asistencia y te recordamos que cada semana tenemos nuevo contenido. Todo esto es un beneficio más de ser alumno de Impulsomex. Te recordamos nuestro WhatsApp 351-224-3939 por si tienes alguna duda o requieres apoyo. Si te gustó este webinar, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Esto nos ayuda a crecer y generar más contenido de calidad para ti. Y recuerda, juntos generamos energía. Informasol, emprendergizando la información.